En 1997, Piotr Bichowska y Jan Kudera fundaron un pequeño estudio de videojuegos en la ciudad de Brno de la República Checa. Su meta era clara: desarrollar títulos de acción en primera y tercera persona para el computador, estrenándose 2 años más tarde con Hidden and Dangerous, un shooter táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Take-Two Interactive fue la compañía encargada de distribuirlo, comenzando una cooperación que volvería a repetirse el año siguiente con el lanzamiento de Flying Heroes, el primer título en tercera persona que desarrollaban en un mundo de fantasía medieval genérico. Desgraciadamente no fue para nada conocido por la industria en ningún apartado, siendo quizá la razón por la que abandonaron por completo esta estética para sus futuras entregas. Porque el bote salvavidas de este pequeño estudio checo estaba en un género que es ahora más popular que nunca. A los juegos de mundo abierto siempre se les suele tratar como los más realistas debido a sus ambiciosas metas. Si se tuviera que ubicar un responsable directo de ese pensamiento, la autoría recaería en Rockstar Games y su saga insignia Grand Theft Auto, cuya leyenda misma no empezó sino hasta la tercera entrega, Grand Theft Auto 3. GTA 3 salió en el 2002 para el PC, la Xbox y la PlayStation 2, convirtiéndose en un éxito universal. A partir de entonces, le seguirían una serie de secuelas, expansiones y spin-offs que romperían uno tras otro todos los récords imaginables, lo que trajo la atención de otros estudios mezclando el género con sus propias franquicias. Aunque a la hora de la verdad, al mundo abierto siempre se le asociará con una ciudad, libertad de movimiento y crimen. Volviendo con Illusion, para su tercer juego, el equipo se inclinó por esta tendencia con una ligera diferencia. Daniel Vavra se encargó de escribir el guión, pero al mismo tiempo de dirigir el juego en cuestión. Su visión era la de contar una historia madura y seria con un escenario realista, inspirándose en El Padrino y Buenos Muchachos, películas que de base son una dicotomía, ficción pura contra un film basado en la vida real, pero que al final terminan siendo retratos muy parecidos del desagradable mundo de Lampa y la inevitable caída de sus protagonistas. En los videojuegos la gracia está en involucrar aquel mensaje que el director, el guionista o el equipo en general quiere transmitir, haciendo uso de formas de expresión que solo este puede ofrecer, y esto en muchas ocasiones se traduce en pequeños detalles. Pero el día de hoy no estamos para analizar la historia en sí misma, sino en cómo Mafia 1, un juego del año 2002, reparte su mensaje y une la trama principal vista en su gran mayoría mediante cinemáticas a la jugabilidad gracias a estos pequeños detalles. En una ocasión, Tommy Angelo dice esto: todo me daba igual. No me interesaban los destinos de otras personas. La declaración, aparte de funcionar como código moral del personaje, explica por qué solamente hay 2 tipos de enemigos en todo el juego: los mafiosos, miembros de los Morello o pandillas pequeñas, y los policías, que ya sea por ser corruptos o por obvias alteraciones al orden público, perseguirán al jugador. De vez en cuando, este se verá obligado a matar a uno que otro civil, pero esto solo es porque pasa a ser una activa amenaza que puede entorpecer el curso de la misión. Tommy Angelo es un criminal, pero junto a los demás miembros de la familia Salieri, tienen un código de honor que los hace comportarse de forma casi aceptable. Eso sí, sin olvidar el tradicional principio de oferta y demanda del que hablaba Capone. Aunque no hay que olvidarse que Salieri, como cualquier otro don, es un ser ambicioso que busca el control total de un territorio. Lost Haven es una ciudad repartida entre las 2 cabezas, Morello y Salieri. A medida que la trama avanza, el territorio del don se va expandiendo, teniendo una traducción en el número de puntos de nacimiento en el modo Freeride, pero la policía sigue estando bajo el poder de Morello. Una vez que este es asesinado, todo queda para Salieri. Sin embargo, los policías igual siguen multando, arrestando y disparando contra el jugador. En muchos juegos esto no tiene ningún sentido. El discurso sobre la megalomanía se cae al piso si al final las cosas, fuera de la burbuja de los escenarios especiales, siguen igual. En Mafia, la policía sigue operando con toda normalidad porque Salieri defiende la autonomía de quienes se le unan. Él no es como Morello, que conseguía todo mediante la fuerza, convirtiéndose en casi un fascista. Prefiere la fiesta, el reconocimiento, moverse con tranquilidad por las calles. Hablando de Morello, es curioso el paralelismo entre el ficticio y el real. Giuseppe Morello fue un jefe criminal establecido en Nueva York a principios del siglo XX, que era conocido por imponerse mediante la violencia frente a la ciudadanía, el AMPA y la policía. La violencia es un tema permanente en el juego, de hecho se emplea una y otra vez. Pero más allá de ser solo scripts y cinemáticas, Mafia la traslada a los combates.
feroces escaramuzas con mecánicas que hoy por hoy parecen estar totalmente olvidadas. El armamento es muy pequeño incluso para su tiempo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Hitman 2 contaba con al menos 4 tipos de ametralladoras muy variadas en cantidad de proyectiles, alcance y daño, mientras que en Mafia solo está la Thompson. Pero ahí está la magia. Mafia utiliza lo que en diseño de videojuegos se llama diseño ortogonal. Esto quiere decir que la poca variedad de enemigos representan una muy marcada diferencia de reto que obligan al jugador a utilizar estrategias diferentes ante cada uno de ellos. Aquí no existen ni élites ni chacales como en Halo, pero sí Colts, Magnums, Smith & Wesson, Luparas, escopetas y Thompson. Lanzarse en plan Rambo puede funcionar contra enemigos que tengan Colts y Smith & Wesson, pero no existe posibilidad de salir vivo si en cambio hay alguien con una escopeta. Y esto se une a la presencia de una vieja compañera, la barra de vida. Todos los juegos modernos populares se han puesto de acuerdo en eliminar este elemento en busca de la espectacularidad y la llamada sensación cinematográfica, quitando la sensación de peligro, pues basta con realizar un ataque a la desesperada y quedarse unos segundos tras una cobertura convenientemente puesta para que la vida se regenere. Aquí el jugador se enfrenta a la mafia misma, y la historia ha sido muy clara al preservar fotográficamente los resultados de una disputa contra estas organizaciones. Es imposible que alguien salga vivito y coleado de un tiroteo. Usualmente el enemigo no es más que una pera de boxeo, al no tener el famoso sistema instalado por Call of Duty, enfrascado en una pelea en la que le es imposible ganar, salvo que el jugador cometa algún error. En Mafia, la relación se pone en un 50-50. El jugador ya no estará pavoneándose al ver a sus enemigos correr, esconderse o intentar huir por el omnipotente ser que les hace cara. Aquí, Tommy Angelo debe adoptar un comportamiento similar, buscando refugio de unas balas que les dolerán exactamente lo mismo que a sus contrarios. La kinestesia se hace presente para complicar un poco más el asunto, dando una sensación de manejo totalmente distinta entre cada arma, mediante la cadencia de disparo, la velocidad de recarga y la agitación de mira, que como dato curioso se reduce si se permanece agachado en un punto fijo, eso sin dejar el detalle de las mencionadas coberturas. Gears of War jueguificó al videojuego mismo al crear escenarios con una serie de paredes y barreras ubicadas en el punto exacto para una batalla claramente escenificada, sumando la popular opción de hacer que el personaje adopte una posición de resguardo con solo pulsar un botón, algo que desgraciadamente todas las compañías continúan reproduciendo. Aquí las cosas son como son. Un restaurante será un restaurante, un barco será un barco, y un estacionamiento será un estacionamiento. El protagonista no tiene una opción de resguardo automático, pero su posición de disparo estándar le basta para asomar lo suficiente el arma tras alguna pared, un automóvil o una caneca, logrando que el jugador se las ingenie para permanecer en la mayor parte del tiempo seguro. Todo lo anterior se expande hasta los PNJs amigos. Es muy común que el amigo de toda la vida o el superior inmediato sean seres inmunes a la muerte o simplemente transparentes para el fuego aliado. Todos los sermones junto a las escenas en las que los personajes hablan sobre lo vulnerables que son y la inminente muerte que sufrirán tarde o temprano es real. Paul y Sam pueden cubrir las espaldas, pero si algún enemigo los sorprende, allí quedarán. Frank permanecerá pasivo porque un tiro de verdad puede matarlo. Salieri llega a asustarse cuando lo emboscan porque no es más que un simple hombre. Incluso los enemigos jamás se sienten seguros, porque también pueden caer con la misma facilidad que el matón más bajo de la cadena. Lo más gracioso de este aspecto es que si lo desea, el jugador puede traicionar a la familia, disparándoles en cualquier momento, eso sí, ateniéndose a un contraataque. Con todos esos disparos yendo y viniendo de un lado a otro, el jugador moderno nunca se pone a pensar cuántas balas le quedan en el cargador. Usualmente son cantidades absurdas, llevando consigo hasta 10 cargadores, imposibilitando el quedarse seco por lo fácil que es encontrar munición y por el sistema de recarga automática. Esto sucede cuando, por ejemplo, se tiene un arma de 12 balas con 48 extras, es decir, 4 cargadores. Se dispara 2 veces, se recarga y de repente ahora quedan 46 extras. En la vida real, eso solo se logra si el personaje se pusiera a llenar manualmente el cargador, algo que obviamente toma tiempo. En su lugar, lo que sucede es que desechó las 10 balas restantes y puso otro cargador. Mafia opera bajo esto último, obligando al jugador a hacer valer cada una de sus balas, sin contar con el hecho que si el tiroteo se ha alargado por mucho tiempo, el enemigo puede terminar por agotar con su reserva, teniendo que cambiar por un arma corta, o lanzarse con solo sus puños,
Y todo esto cuenta, porque si pensabas que esa Thompson que tiró guarda el tradicional número de tiros por defecto que se recogería en cualquier otro juego, pues aquí no servirá de mucho porque evidentemente estará en ceros. Pero aún queda un último detalle. A primera vista, Mafia puede parecer una copia de GTA. Después de todo, el título también pone mucha atención en la interacción con los autos, como en las mismas historias de Rockstar. Solo que en vez de seguir la misma estela de esta compañía de buscar diversión, también ofrece realismo. Cada vehículo tiene su propio peso. Los motores difieren, por lo que desde el arranque dejará en claro a cuánto podrá ir. Los neumáticos no responden igual para todas las superficies y el mismo peso con la altura harán que manejarlos requiera de gran destreza o de lo contrario se volcarán. Si a eso se le suma una variedad en aumento conforme los años pasan con la trama, se tiene un catálogo envidiable de réplicas casi exactas de la carrocería en los años 30. Se tienen opciones como pasarlos a manual, dejarlo encendido mientras se recoge algún paquete o detalles como el tanque de gasolina, sin mencionar el avanzado sistema de daños, con el que se puede ver cómo pasa de ser un envidiable modelo a una abultada masa de chatarra, al tiempo que dichos golpes que va recibiendo se traducen en la conducción, convirtiendo las persecuciones en un duelo de reflejos e ingenio máquina-hombre para conducir sobre cualquier parte de la ciudad sin dejarse ganar en dicha pelea. Mafia fue un gran videojuego cargado de excelentes ideas. No es perfecto, la historia se siente muy apresurada en el tramo final, las misiones secundarias son repetitivas y los modos extras también presentan retos tan poco inspirados. Pero lo cortés no quita lo valiente. Este es un título que ofrece una mirada distinta al mundo abierto con un acercamiento mucho más narrativo y ambiental. Una refrescante propuesta frente a un mercado que por lo menos en lo que respecta a títulos desarrollados en medio de una gran ciudad, se viene quedando muy corto, incluso dentro de su mismo legado, con dos secuelas que en vez de luchar por preservar los originales detalles con los que contaba, terminó por sumarse a las tendencias del resto de juegos AAA con rendimientos incluso peores. Pero lo bueno siempre se preserva y dentro de la gran biblioteca universal de los videojuegos, Mafia, la ciudad de Lost Haven, siempre tendrá un lugar privilegiado junto a tantos otros que lucharon por tener su propio estilo mediante pequeños detalles olvidados.